muchas veces lo monté al reservado de la esperanza, y el mar de una oportunidad me hizo arrastrar la panza. Él creyó que me asustó y está agrandado el maniero. Yo despacito lo espero para poderlo estudiar, pegarle una escueleada, dejarlo listo para armar. Hoy creo que el día le llegó a ese reservado aumentado. Ya estoy en el lomo acomodado, vaya sacando del bozal, que me salgo de la vaina por llegar a Federal. Ya una, ya recibí jagüera en premio, ya puras jagüera, ya me jagüera federal, vais a para Mario Bofil. Bueno, además, se cuida por vos, con la gente. Me mondrí. No te mondrí, pero si puede que si tu charroma ahí, pues, no puede coger el fruto. Vamos ya 46 años, allá por el chamamé, ahí como antes, a Manova fue más, así que yo fue. En hace lleuma de nuevo. Upecha, ahí que gente juega, a por ahí, pero hacia de ahí. Yo Mario Bofil, acá el colega que nos está sintonizando también, no entiende nada de lo que nosotros estamos hablando. Así que le vamos a explicar más o menos que Mario Bofil está muy contento, que tiene más de 40 años de trayectoria y bueno, ya tiene experiencia, sobre todo en recibir el premio. Estaba un poquito asustado, pero bueno, ahí lo va llevando muy bien, ¿no es cierto, Mario? Eso es cierto. Yo recién comenté algo, pero no quiero decir públicamente porque van a creer que soy desagresivo. Pero Isaco y vos tenés un sentido del humor. Él fue el primero que recibió. Una vez me dijo, mira Marito, yo te quiero mucho, pero ojo con los premios, cuando te dan premios que sí te está yendo despacito. Bastante. Bueno, en realidad es como un hecho culminante en tu vida que uno sentir desde el agradecimiento de la gente. Bueno, uno se pregunta siempre si es merecedor. No te olvides que es un festival importantísimo, que ha rescatado estas raíces hermosas para difundir, para cantar, para reunir a la gente, con intenciones mucho más profundas todavía, que es avanzar con esto de celebrar la fiesta chamamecera a través de los colegios primarios, secundarios y universitarios, meter adentro estas raíces para que no se desprendan, porque en realidad los viejos músicos hicieron muy bien lo que hicieron, y la juventud que nos vamos a estar prendidos por ellos toda la vida. Tenemos una sociedad distinta a la que ellos se enfrentaron, mucho más exigente, donde hay que actualizar letra y música para que la juventud no se vaya hacia otro lado. Pero ¿qué hacer? Por eso estaba comentando a tus padres recién, a mí no me asusta, porque yo sé, estudié en mi vida y yo voy y charlo con ellos en la escuela primaria, secundaria, universitaria, y uno aprende de ellos. Uno cree que va a enseñar y luego aprende. Y explicando cosas que ellos no tienen tan claro también. Pero qué lindo sería hacer un concurso literario en las universidades privadas, donde tienen 4 o 5 mil estudiantes, sobre temáticas exclusivas de corriente y su cultura. Entonces los músicos vamos a saber dónde está la cabeza de la juventud, qué rumbean ellos, hacia dónde quiere que uno empiece a afrontar esta responsabilidad de estar cerca de ellos. No es fácil, porque en la ciudad, y más de ellos que están leyendo a Neruda, Sábato, Jorge, te van a exigir cosas, aunque no lleguemos jamás a esos niveles. Podemos mejorar mucho en su literatura ahora que los buenos poetas se han acercado a los músicos y viceversa, porque antes el músico intuitivo de campo no se juntaba con los maestros y profesores porque no entendían lo que estaba haciendo. Entonces la letra de ellos era del compadre, el primero terminaba como él, entonces no volaban tanto, el diálogo yo era la música, no tanta la letra. Sin embargo, por más chiquitita que sea la letra y agudo y llorón, ellos estaban contando su realidad social, las despedidas. En un pueblo pequeño no tener partida y trabajar, alguien sale, va a salir de ella, y ¿qué quiere que haga? Y se están llorando, pues es cierto, está con el corazón dolorido. Ahora, ahí no empieza ni termina el chamamé. Hay poetas que han sido profundos desde siempre, Cacho González Bedoya, ahora, y como pero antes está Osvaldo Cordero, Franklin Rúbeda, Gorillani ella, escuchame, estoy hablando de... Pero un libro de poesía, si no entendés, lo lees y tantas veces como fuese necesario y lo entendés. Pero la música tiene 2 minutos y medio, si no lo entendiste, pues ya no te gusta. Faltaba letrista, no poeta, letrista. Aquello que tenga poder de síntesis, que en 5 o 6 estrofas te puede contar una historia interesante.
antes. Bueno, ya está ahora, ya se están juntando, por eso tengo mucha esperanza que vuelen mucho más allá de Joan B, porque merece estas cosas. Se sonríe Casimiro y brillan sus dientes de oro, saliendo hasta del estero con un carpincho en el lomo. Es hijo de Chacho Ojeda, de 24 herederos. Casimiro va 14, toditos guaraniceros. Un yaguarete cebado, pasando un poco andrecito, le puso rayas al cuerpo cuando cortaba palmitos. Gira siempre por el árbol, le gritaba un paraguayo, mostrarle el palo y cortarle, así le queda una mano. No le aflojes, Casimiro, apunta y a machetazos, y cachó el yaguarete sobre su cuerpo sangrando. Me acuerdo de un ciervo herido, con mi escopeta trabada, me vino en el descampado para clavarme sus guampas. El bicho iba y venía, cananada, espuma y furia, mientras le iba esquivando, clavaba al pasto sus puntas. Pero fue aquel yacaré, cuando fui con Pastor Mesa, pasaba a los 4 metros, que era un toro en la cabeza. El wincher y un solo tiro, quedó panza para arriba. Creímos que estaba muerto y le comió la camisa. Después te voy a contar de mis perros carpincheros, de entierros que aparecidos, y no miento, compañero.